o va a desgastar todos nuestros equipos. Tenemos otro instrumento que es la retorta. La retorta nos va a ayudar a cuantificar el porcentaje de líquido que tenemos y el porcentaje de sólido total. Bien, con el dato de la retorta, ese porcentaje de sólido total y el dato de la densidad de nuestro lodo, vamos a poder hacer ecuaciones y balances de masa para poder conocer un porcentaje de sólidos livianos y un porcentaje de sólidos pesados. ¿Cuál es la importancia de ello? Nosotros vamos a ir agregando productos químicos a nuestro lodo, como ser una bentonita, que es un sólido liviano y que ya lo vieron en las ayudantías con Juan Daniel. Bien, la primera parte de las ayudantías tiene que ver acerca de conocer más que todo todos los aditivos que agregamos a nuestro lodo, los cuales afectan el balance de masa, los que se agregan en mayor proporción, como ser la bentonita, baritina, el agua, por ejemplo, diésel que vamos agregando. Entonces ya tiene que saber la densidad o gravedad específica de la bentonita, gravedad específica de la baritina, del carbonato de calcio, del agua, del diésel. Bien, entonces con ello yo voy a poder conocer el porcentaje de sólido liviano que vendría a ser la bentonita y los sólidos de formación que se van incorporando. Bien, y también vamos a conocer el porcentaje de sólidos pesados, como lo dice su nombre, son aquellos productos químicos que se agregan a nuestro lodo para darnos densidad, como ser la baritina y como ser la hematita. Bien, pero comúnmente nosotros ocupamos la baritina para dar peso a nuestro lodo. Bien, entonces, eso vendría a ser la retorta para ayudarnos a cuantificar ello. Luego, mencionamos un poco acerca de la determinación del pH. Bien, esto es muy, pero muy importante para ingresar a estas propiedades químicas de nuestro lodo. Acá vimos que la medición del campo del pH es muy importante porque, y más aún, tómenlo en cuenta, anótenlo en sus apuntes, que el pH de un lodo lo afecta cuando es un lodo base agua. Bien, si yo tengo y estoy preparando un lodo base agua, que es lo que comúnmente realizamos por el costo mínimo que tiene, bien, entonces, al ser barato, también va a tener efectos como ser contaminación. ¿Y por qué se contamina un lodo? Por el hecho de que ese pH puede ir cambiando. Bien, entonces, si yo empleo ahora otro fluido de perforación, como ser un base aceite, o sea que la mayor proporción de mi fluido ahora no va a ser agua, sino que vamos a emplear aceite diésel o un aceite sintético. En esa fase continua ahora no nos va a repercutir el pH en el lodo. Bien, ¿qué significa ello entonces? Que si estamos perforando una formación que es carbonato, si estamos perforando una formación que es anhidrita, bien, que es una formación que aporta salinidad, vamos a decirlo en este caso, entonces un lodo base aceite no va a diluir esa formación o no va a reaccionar con ese tipo de formación. En cambio, el agua sí lo hace, por eso nos genera muchos problemas. Entonces tenemos que diseñar bien el lodo, tenemos que colocar buenas propiedades, buenos aditivos, concentraciones adecuadas, para que de esa manera se evite esos problemas. Bien, entonces, continuando el día de hoy en las propiedades químicas ahora, vamos a ver y enfatizar en esta parte, en el pH del lodo. Para ello, vamos a ir a este documento que les estoy compartiendo en este momento. Vamos a leerlo un poco y nuevamente a recapitular qué es el pH. Entonces, el pH es una medida de la concentración de iones de hidrógeno e indica la acidez relativa o basicidad de una solución. Bien, entonces, el pH nos va a indicar la acidez y la basicidad de un lodo, o en este caso del agua podría ser. Bien, aquí tenemos una solución. Es una abreviatura del potencial ion hidrógeno, por eso tiene este nombre, pH, del potencial ion hidrógeno. Los rangos del pH varían entre los números 0 a 14, siendo 7 neutral. Bien, es por eso que el agua es pH neutro. Y son medidas de la acidez pH menor a 7, o sea que si un fluido tiene un pH menor a 7, significa que es ácido, y si es mayor a 7, vendría a ser alcalino o básico.
muchas solubilidades químicas están en función del pH. Y aquí viene la importancia de por qué nosotros estamos enfatizándonos en este concepto. Productos químicos como sales multivalentes de hidróxido y los carbonatos, vean ustedes, son solubles en condiciones ácidas. Entonces, si mi lodo es base agua y yo puedo determinarle el pH, me está mencionando acá que si yo le agrego algún tipo de una sal de hidróxidos o le agrego carbonatos, estos de acá son solubles cuando este fluido es ácido. Bien, entonces tomarlo en cuenta. Por eso la importancia. Entonces, si sé que va a ser ácido mi lodo, entonces si le agrego algún tipo de carbonato, ¿qué va a pasar? Se va a solubilizar. Ahora, otros productos químicos son solubles solo en un rango de pH mayor al neutro. ¿Qué significa eso? Que si el pH de nuestro fluido ahora es mayor a 7, entonces vamos a tener ciertos componentes químicos que van a poder solubilizarse en ese pH básico. Y aún otros ácidos orgánicos como ser lignosulfonatos son más solubles a medida que el pH es mayor a 9,5. Bien, entonces comúnmente yo voy a agregar lignosulfonato, lo vamos a ver ese concepto en la unidad número 4, cuando estemos diseñando el lodo base agua en los tramos superficiales. Bien, y en el tramo intermedio vamos a colocar productos químicos como ser este de acá, un lignosulfonato, que es un dispersante, un aditivo el cual va a ayudarnos a bajar la viscosidad de nuestro lodo. Bien, entonces para poder emplear ese producto, ¿qué es lo que me aconseja? Para que este producto, lignosulfonato, haga efecto en tu lodo, el pH debe ser mayor a 9,5. Bien, entonces ahí tenemos la importancia que distintos productos químicos, al agregarlo a nuestro fluido de perforación, tiene que considerarse un determinado pH para que pueda reaccionar. Ahora, a medida que aumenta el pH del lodo, la solubilidad de la mayoría de algunos productos químicos, aquí está enfatizando la empresa MI Suaco, aumenta. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Entonces, vean ustedes, aquí es un ejemplo sencillo. Me dice una solución ácida. Bien. Vean ustedes, tenemos 3, 4, 5, 6, vamos a decir, en este caso, moléculas del hidrógeno, ¿sí? Y solamente 2 del oxidrilo. Entonces, tenemos más concentración del ion hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que va a ser una solución ácida. Pero si yo tengo la misma cantidad de hidrógeno como el oxidrilo, aquí está haciendo la referencia, el negativo vendría a ser el oxidrilo, ¿bien? O base. Entonces, si yo tengo la misma cantidad, me dice que es una solución neutra. Pero ¿qué pasaría lo contrario? Si tengo la misma, mejor dicho, tengo más cantidad de los iones oxidrilo en comparación del hidrógeno, significa que es una solución básica. Muy bien. Vean ustedes entonces, ácido. Los ácidos tienen un valor de pH inferior a 7. Reducen el pH de una solución con un pH más alto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un pH de mi lodo, vamos a decirle un ejemplo, 9, y voy a agregarle ahora a mi lodo un ácido clorhídrico, por ejemplo, vean en su composición tiene el ion hidrógeno, o un ácido sulfúrico, un ejemplo, o un ácido nítrico, vean ustedes, en todos ellos tiene al ion hidrógeno en su composición. ¿Qué significa eso? Que si yo tenía mi pH 9 y estoy agregando cualquiera de estos ácidos, el pH va a ir bajando de 9 a 8,7, 8,5 y así a medida que vamos agregando más y más concentración del ácido. Bien, entonces, si yo, para eso sirven los ácidos. Y vamos a verlo incluso cuando hagamos las propiedades químicas más adelante, que vamos a agregar el ácido sulfúrico para bajar el pH en una solución. En este caso, el filtrado vendría a ser. Ahora, ¿qué pasa con las bases? Una base es una sustancia que proporciona iones oxidrilo. Las bases tienen un valor de pH superior a 7 y elevarán el pH de una solución.
¿qué significa esto de acá? Que si el pH de mi fluido de perforación, por ejemplo, es 8, pero yo tengo que agregar el lignosulfonato, que ya lo mencionamos hace instantes. Este lignosulfonato, pero hace efecto a un pH 9,5. Por tal motivo, entonces, mi lodo en este momento no va a poder trabajar con ese lignosulfonato. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elevar el pH de mi lodo. ¿Cómo lo elevo ahora? Para elevar el pH, tengo que ocupar una base. Bien, algún componente químico que tenga el ion oxidrilo o hidroxilo. En este caso, tenemos al hidróxido de sodio. Vean ustedes, aquí está hidróxido de sodio y esta es su composición química. Hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a agregar este de acá, hidróxido de sodio, es soda cáustica. Vamos a verlo en la unidad número 3 y 4. La soda cáustica es un producto que usualmente nosotros agregamos a nuestro fluido de perforación para elevar el pH. ¿Cuándo requiero el pH? Ahí ya tenemos un ejemplo. Nos decía que el lignosulfonato trabaja a un pH 9,5. Pero si por algún motivo mi lodo tiene un pH 8,5, por ejemplo, necesito subirlo más, entonces tengo que agregar una determinada concentración de esta soda cáustica. Bien, porque aquí me está aportando los iones oxidrilo y está aumentando, vean ustedes, la base en nuestro fluido. Bien, esa vendría a ser entonces la diferencia, que es una base y que es un ácido. Y aquí lo estamos viendo en esta imagen. Tenemos los iones hidrógeno, ¿bien?, en mayor concentración, por tal motivo es ácido. Si yo tengo ahora mayor concentración de los iones oxidrilo, vendría a ser una base. Pero ¿qué pasa si tengo la misma concentración tanto de hidrógeno como de oxidrilo o de base? Vendríamos a tener un pH neutro o neutral, en este caso el agua. Bien, esa vendría a ser entonces la importancia del pH en nuestro lodo. Y esto se da en un lodo base agua. Bien, yo enfatizo todo esto en un lodo base agua. ¿Por qué? Porque a medida que vamos perforando, el agua va a ir interactuando con las formaciones. Bien, al tener un pH, ese pH del lodo puede subir, puede bajar. Bien, y eso va a alterar todas las propiedades del lodo. Algunos productos químicos tal vez no trabajen porque el pH cambió. Algunos otros productos químicos van a trabajar. Bien, entonces tengo que tener un pH adecuado en mi lodo para que todos esos productos interactúen y trabajen. Bien, un pequeño ejemplo entonces para reforzar esa parte. Vean ustedes, acá estoy colocando un fluido como ser este pH de 10. Aquí tenemos este fluido. Entonces, vamos a decir que el pH de mi fluido de perforación es 10. Ahora, yo necesito bajar el pH, está muy elevado, por ejemplo. ¿Qué es lo que me recomienda? Entonces, para bajar el pH necesitas una solución el cual tenga los iones hidrógeno o alguna solución que tenga un pH más bajo que el que tenemos en este caso. Bien, acá me dice que es 10, entonces el agua, acá dice water, agua, el pH es neutro, 7. ¿Qué pasaría si abro esta llave? Entonces, a medida que voy agregando una concentración de agua, bien, vamos a ver aquí, voy agregando una concentración de agua, vean cómo está bajando el pH. ¿Por qué? Porque el pH del agua es neutro, por tal motivo entonces, al ser 7 y este era 10, entonces va a ir bajando ese pH. Pero vean ustedes que estoy agregando una determinada concentración de agua. Bien, ahí lo podemos apreciar. Entonces, eso es lo que sucede con nuestro lodo. Si mi pH es bajo, entonces aplico otro producto, se hace dilución o se puede colocar algún otro producto que tenga un pH más bajo, si es el caso. Bien. Puedo tener de igual manera, en este caso, un ácido. Vean ustedes, ahí están las moléculas de
de los iones hidrógeno vendría a ser de color rojo. Si abro esta llave, estoy añadiendo moléculas de oxidrilo, porque el pH es neutro, pero vean ustedes, está yendo en la misma proporción. Bien, para que vean la diferencia, vamos a la anterior. Bien, ahí tenemos moléculas de base de color OH, de color azul, y los iones hidrógeno de color rojo. Entonces voy abriendo ello, entonces va a ir aumentando esa concentración, bien, va a ir bajando, mejor dicho, ese pH debido a que estamos agregando un producto con un pH mucho más bajo. Bien, entonces, tómenlo en cuenta, el pH nos afecta en un lodo base agua. En cambio, en un lodo base aceite no pasa lo mismo debido a que no se contabiliza el pH. Bien, pero sí va a tener alcalinidad. Vamos a ver más adelante qué es alcalinidad. Muy bien, entonces en la anterior clase mencionamos un poco de las propiedades químicas, que vendría a ser dureza, cloruro, alcalinidad y MBT. Y aquí está el esquema que les estaba mostrando hace instantes. Tenemos el pH ácido, base y neutro. Vean ustedes, acá tengo una prueba del PF, una prueba del MF, para poder conocer la alcalinidad de nuestro lodo. Entonces, vamos a conocer primeramente estas pruebas del PF, MF, cloruro y calcio. Estas de acá vendrían a ser las pruebas químicas. Bien, entonces, primeramente, ¿qué es el PF? ¿Para qué hacemos esta determinación? ¿Cuándo realizamos esta determinación? Lo vamos a ver en este instante. Entre los más importantes están la prueba del PF, MF, PM, cloruro y calcio y otras determinaciones. La determinación del PF no es otra cosa que la determinación de la alcalinidad del filtrado, tómalo en cuenta, es la alcalinidad del filtrado a un producto o un aditivo que es la fenolftalina o un indicador. Es una titulación de neutralización para bajar el pH del filtrado hasta un valor de 8,3, donde la fenolftalina es un indicador, se vuelve incolora, es sinónimo de cantidad de iones oxidrilos en el filtrado. Y ahí está la pregunta, o ahí está, mejor dicho, la respuesta. ¿Por qué realizamos la determinación del PF? Realizamos la determinación del PF para poder conocer la cantidad de los iones oxidrilos en el filtrado. ¿Qué significa eso? Acuérdense que nosotros hicimos la determinación del filtrado en un filtro prensa API, el cual lo colocamos en una celda, un fluido de perforación. Bien, durante 30 minutos, entonces, esto de acá salió un líquido que es conocido como el filtrado, solamente la parte líquida de nuestro lodo. Y entonces contabilizamos cuál es la cantidad de filtrado en esos 30 minutos. Ahora, a ese filtrado que salió en nuestra probeta, lo que vamos a hacer es sacarlo con una pipeta y vamos a colocarlo de esta manera para poder conocer cuál es la cantidad de los iones oxidrilos. Esta prueba del PF es también sinónimo del pH. Bien, ¿cómo lo vamos a determinar entonces? Me dice que a ese filtrado vamos a agregarle, en este caso, un producto que es la fenolftaleína. Bien, entonces vamos a agregarlo esa fenolftalina para que le dé una coloración. ¿Cuál es la coloración? Aquí lo podemos apreciar, una coloración rosada. Rosada fucsia, vamos a ver. Entonces, aquí vemos, vamos a acercarlo un poco la imagen. Acá tenemos, agregamos un cc de filtrado. Podemos trabajar 1 o 2 cc. ¿Qué significa eso? De mi probeta, con una pipeta, empiezo a sacar un cc y lo voy a colocar, bien, en una muestra, en una cápsula podría ser. Bien, lo coloco en la cápsula y lo tengo ahí el cc. Ahora, para darle una indicación, una coloración, vamos a agregar ese producto que me dice acá, fenolftaleína. Bien, agregamos la fenolftaleína, unas 2, 3 gotas, y vean ustedes que el filtrado va a tener esta coloración rosada. Bien, obviamente va a tener esa coloración rosada si el pH es mayor a 8,3.
Si no da coloración rosada, si sigue el mismo que vendría a ser prácticamente incolora, significa que el pH es menor a 8,3, entonces no se puede determinar esta prueba del pF a ese filtrado. Pero obviamente estamos sacando esta prueba a nuestro lodo. ¿Bien? Y el pH del lodo está mayor a 8,5, tendría que estar, ¿bien? Para que trabaje en óptimas condiciones. Entonces, sí o sí nos va a dar esa coloración rosada. Vemos acá, tenemos la coloración rosada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a agregarle un aditivo, o mejor dicho, un ácido, que es el ácido sulfúrico. Vemos acá. Este ácido sulfúrico vamos a empezar a agregarle a esta muestra, gota a gota, hasta que esa coloración cambie de rosado nuevamente al color inicial que se tenía. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Ya vimos que al ser un ácido tiene mayor concentración de iones hidrógeno. Bien, entonces, si por ejemplo, acá vamos a colocar, si el pH de este filtrado, vamos a decir que está, un ejemplo, 10. Bien, aquí vamos a decir que el pH de este filtrado es 10. Bien, 10. Ahora, yo estoy agregando ácido sulfúrico a esta muestra. Entonces, obviamente que el ácido sulfúrico, este tiene mayor concentración de iones oxidrilo porque su pH es mayor a 10, o mejor dicho, mayor a 7, que es el neutro. Por tal motivo, tengo mayor concentración de iones oxidrilos en este filtrado. En cambio, este de acá tiene más concentraciones, vamos a decirlo, de hidrógeno. El ácido sulfúrico, por eso es ácido. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ir colocando aquí en nuestra cápsula, poco a poco, hasta que esa coloración cambie. ¿Qué es lo que va a suceder? El ácido va a reaccionar con este filtrado y va a ir bajando el pH de 10 hasta dónde va a bajar. Va a bajar de 10 hasta, vamos a hacerlo de esta manera, de 10 hasta 8,3. Bien, hasta ese punto tenemos que agregar ácido sulfúrico. Pero como yo sé que va a bajar hasta 8,3, a menos que yo coloque en esta parte ese pHímetro digital, ahí ya podría saber que llegó hasta 8,3. Entonces, ¿cómo sé si no tengo ese instrumento? Bien, lo que vamos a hacer es, esa fenolftaleína va a cambiar de color justo cuando llegue a 8,3. Ese es su fin, ese es el fin de ese aditivo, de ese indicador de la fenolftalina para darnos esa medición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo colocar aquí 2 cc, como lo estaba viendo acá en la pipeta. Podemos colocar igualmente 3 cc, no pasa nada, o 4 cc, ¿bien? Pero usualmente se coloca 2 cc. Entonces yo tengo que contabilizar cuántos centímetros cúbicos estoy agregando de ácido sulfúrico para que el pH baje de 10 hasta 8,3. Y eso es lo que hago. Entonces con la pipeta vamos colocando gota a gota y vamos agitándolo nuestra cápsula, esta cápsula que tenemos acá. Agregamos 2 gotas de ácido sulfúrico y vamos agitando y observando que la coloración que está rosada cambie a el color inicial que vemos acá. Bien, entonces agregamos 2 gotas y observamos, sigue rosado. Perfecto. Seguimos agregando 2 gotas más, sigue rosado. Una gota más agregamos y cambió de color. Muy bien, es el punto final de la titulación. ¿Qué es lo que hago? Veo mi pipeta y aquí veo que primeramente yo tenía 2 cc en la pipeta. Pero ahora observo que al agregar un cc, como vemos en esta imagen, ya cambió la coloración y entonces digo que simplemente bastó un cc de ácido sulfúrico para bajar el pH hasta 8,3. Y de esa manera entonces realizamos esta determinación. Obviamente que si el pH de mi lodo o del filtrado es mucho mayor, voy a requerir mayor cantidad de ácido sulfúrico. Bien, aquí lo tenemos.
Entonces, si por ejemplo el pH era 11, ya no va a ser un CC, va a ser un CC y medio o 2 CC posiblemente. Entonces, es proporcional, ¿bien? Porque estamos agregando más cantidad de iones hidrógeno, porque aquí este pH, debido a este fluido, tiene más cantidad de oxidrilos y tenemos que bajarlo. Por tal motivo, necesitamos más cantidad de ácido. ¿Bien? Y así determinamos entonces esta prueba del PF. Como les iba diciendo, es prácticamente sinónimo del pH. ¿Qué significa? Que si el pF aumenta, entonces, o sea, estoy agregando más cantidad de ácido sulfúrico, entonces vamos a decir que el pH es muy elevado. Ahora, ¿cómo determino? Me estaba olvidando esa parte, este PF. La ecuación es sencilla, es simplemente dividir, por ejemplo, yo ocupé, aquí lo tenemos en la imagen, por ejemplo, yo ocupé un cc de ácido sulfúrico, entonces divido un cc de ácido sulfúrico sobre, vamos a hacerlo así, si se puede. Entonces, nosotros tenemos un cc de ácido sulfúrico sobre, esto vendría a ser HCO4, bien, sobre un cc, y este vendría a ser el filtrado. Bien, esa vendría a ser el PF. Entonces, 1 dividido entre 1, ahí lo tenemos, PF es igual a 1. Es por ello la importancia. Si yo trabajé, por ejemplo, con un filtrado de 2 cc, aquí tendrían que colocar 2 cc de filtrado, pero obviamente aquí este valor va a cambiar. Bien, tendrían que utilizar ahí 2 cc de ácido sulfúrico en esta misma muestra para que quede ese PF. Muy bien, ahí tenemos entonces la primera determinación química. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Entonces, el resultado del PF sería la cantidad de ácido sulfúrico que utilizamos para que la composición retorne al color marrón sobre la cantidad de filtrado en la cual le colocamos ese ácido. ¿Sí? Exacto, así es. Ok. Entonces se va agregando esa cantidad de ácido sulfúrico y vamos a ver entonces cuando cambia de color del rosado. Aquí le dice marrón porque comúnmente el fluido de perforación tiene esa coloración, o ese filtrado, mejor dicho, tiene esa coloración, un poco marrón, a veces cristalino, dependiendo de cómo estamos, qué productos químicos tiene, entonces va a tener esa coloración, ¿bien? Pero tómalo en cuenta, no siempre va a ser marrón, va a depender de los productos. Bien, pero está en lo correcto, ¿sí? Es esa cantidad de ácido sulfúrico que agregamos hasta que cambie la coloración de rosado al color inicial, y de esa manera entonces damos fin a la titulación y vemos que el pH pero bajó hasta 8,3, como lo decía su compañero. ¿Qué significa eso? Entonces, si el pH de mi lodo es ahora 12, obviamente que no solamente voy a requerir un CC, voy a requerir más CC de ácido sulfúrico porque hay más concentración de oxidrilo. El pH está 11, tengo más concentración de oxidrilo. Bien, entonces el PF es para determinar la cantidad de los iones oxidrilo. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente vendría a ser la determinación del MF. Me esperan un segundo, por favor. Muy bien, sigamos ahora sí. La determinación del MF es de la misma manera que el PF, pero aquí vamos a ocupar ahora otro indicador. En el anterior caso, el indicador era la fenolftaleína.
Ahora vamos a ocupar otro indicador que es en este caso, el naranja de metilo. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar cómo es nuestro naranja de metilo, cromato de potasio, todos los aditivos químicos que utilizamos para estas determinaciones químicas. Ahora, el MF, ¿para qué lo determino? El anterior caso era para conocer la cantidad de iones oxidrilo. El MF es para conocer la cantidad de los iones carbonatos y bicarbonatos que tengo en el filtrado de lodo. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué determino? Para ello. Ahora, ¿qué utilizo? El indicador vendría a ser el naranja de metilo y el titulador vendría a ser el mismo, el ácido sulfúrico. ¿Qué significa ahora esto de acá? Es también una titulación de neutralización para bajar el pH del filtrado hasta un valor de 4,3, donde el naranja de metilo, que es el indicador, cambia de color naranja a rosado, es sinónimo de carbonatos y bicarbonatos que tienen el filtrado. Entonces, vemos aquí, acercamos la imagen, cómo comienza esta titulación. Del resultado de la prueba del PF, o sea, aquí tengo ya bajé el pH de ese filtrado hasta 8,3. Aquí está entonces. Es una continuación de la anterior prueba. Bien, del resultado de esta prueba anterior. O sea, significa que el pH ahora de este filtrado es 8,3. Agregar ácido sulfúrico hasta que el filtrado adquiera su color original. Bien, vean ustedes. Registrar el PF como el número de cc de ácido sulfúrico gastado para neutralizar y tenemos aquí el PF. Bien, todo lo que hicimos en el anterior caso. Ahora, aquí comienza el MF. Agregar 4 gotas de naranja de metilo. Bien, el fluido va a cambiar de color. Bien, como lo dice el nombre, naranja de metilo. Entonces, esta presentación tiene estos indicadores, la fenolftaleína, el naranja de metilo y aquí tenemos el cromato de potasio. Entonces, el naranja de metilo le vamos a dar una coloración anaranjada a nuestro filtrado. Luego, vamos a agregar ácido sulfúrico hasta que el filtrado adquiera su color original. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que vamos a hacer es agregarle el ácido sulfúrico y nos va a dar esta coloración, por favor. Bien, nos va a dar una coloración rosada. De naranja se convierte a rosada. Entonces, vemos acá que va a bajar, en este caso, a 0,5. Bien, recordemos que nosotros al iniciar el PF teníamos 2 cc en nuestra pipeta. Al cambiar de rosado al original era 1 cc, entonces aquí ya tengo 1 cc. Con este 1 cc de ácido sulfúrico continué ahora la titulación, pero luego de agregar el naranja de metilo, y de 1 cc bajó a 0,5 cc. Bien, bien, ¿qué es lo que pasó? Del naranja se convirtió a un color rosado. Luego podemos medir el MF. Vendría a ser registrar el MF como el número de cc de ácido sulfúrico gastado para neutralizar el color anaranjado de metilo. Entonces vendría a ser el MF 1,5 porque es la resta de lo que usamos. Bien, desde 2 hasta 0,5 en este caso. Muy bien, eso vendría a ser entonces esta prueba del naranja de metilo, que es para poder conocer ahora los carbonatos y bicarbonatos que tiene nuestro lodo. Bien, entonces, ¿qué pasaría si estoy perforando una formación que es carbonatada, vamos a decirlo? Y yo ya tenía la prueba del MF, ya tenía la prueba del PF. Bien, ambas mediciones tenía acá, por ejemplo, 1,5 y el anterior tenía 1. Entonces, perforo esa formación carbonatada y esos carbonatos se integran con nuestro fluido de perforación y elevan la concentración de los carbonatos. Entonces, al salir el lodo por el espacio anular y ir por la línea de flujo, podemos sacar una muestra y vamos a observar que nuestro fluido se empieza a aumentar su viscosidad
Por tal motivo, entonces, podemos decir que se está comenzando a flocular. Entonces, vamos a medir la prueba del MF ahora y me sale que es un valor de 2 o 2,5, por ejemplo. Va a ser mucho mayor que el inicial. Significa que los carbonatos o bicarbonatos están incrementando en mi lodo. Bien, esa es la importancia entonces de esta determinación del MF, de igual manera. Ingeniero, entonces, perdón, sería el cálculo del MF la resta de la cantidad de ácido sulfúrico que usamos primero en el cálculo del PF, menos la cantidad que usamos para retornar al filtrado rosa después del naranja de metilo. Así es, mira. Ya. Aquí teníamos 2 cc, muy bien, 2 cc era el inicial. Utilizamos un cc para convertirlo de el color fucsia o rosado al original en el PF. Solamente ahora tenemos un cc de ácido sulfúrico. Ese cc lo utilizamos ahora luego de agregar el naranja de metilo y ahora bajó a 0,5, de 1 a 0,5. Entonces, el total utilizado de ácido sulfúrico desde la prueba del PF hasta el MF vendría a ser nuestro dato del MF, como lo decía su compañera. Bien, de esa manera entonces ya estoy sacando el valor del MF y conocer cómo están los carbonatos y bicarbonatos presentes en mi filtrado. Bien, recordemos entonces que vamos a encontrar carbonatos a un pH mayor a 8,3. Aquí en esta gráfica lo voy en un instante. Pero recordemos que al bajar el pH ahora de 8,3, que era el PF, y al agregarle el naranja de metilo, cuando cambie de naranja a rosado, ¿qué es lo que va a suceder? El pH ahora va a ser 4,3, porque estoy agregando ácido sulfúrico hasta que baje el pH hasta 4,3, y es en ese punto o en ese momento en el cual la titulación termina y vendría a ser el cambio de color naranja a rosado. Bien, vamos a ver esta tablita. Aquí está. Vean ustedes. Yo tengo carbonatos desde el pH de 14 hasta este pH de 8,3. Vean ustedes. Los iones oxidrilos obviamente se encuentran desde un pH mayor a 7 hasta 14. Ahí tenemos los iones oxidrilos. Bien, ahí lo tenemos, oxidrilo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió acá? Yo agregué ácido sulfúrico, un pH. Vamos a dar el ejemplo acá. Dice, asumamos el pH de nuestro lodo aquí. Bien, vamos a decir que está aproximadamente entre unos 11 o 10,8, por ejemplo. Aquí tenemos el pH de nuestro lodo. Entonces sacamos su filtrado y entonces el filtrado tiene este pH, 10,8, por ejemplo. Agrego ácido sulfúrico para bajar el pH hasta ¿cuánto? Hasta 8,3. Perfecto. Agrego ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico va a reaccionar con los iones oxidrilos y carbonatos. Lo que va a suceder es que vamos a bajar la concentración de los oxidrilos, entonces el pH va bajando, pero el ion hidrógeno va a reaccionar también con el carbonato presente y se va a convertir este carbonato en bicarbonato y lo vamos a tener presente en toda esta parte. Bien, entonces vean ustedes que el pH va bajando hasta 8,3. Luego de 8,3 ya no tengo yo carbonatos, entonces la prueba del MF es para bajar desde 8,3, vean ustedes, hasta 4,3. Entonces aquí estamos interactuando, pero neutralizando los oxidrilos con ese ácido sulfúrico, o sea, con el ion hidrógeno del ácido, y también vamos a neutralizar esta cantidad de bicarbonatos, y estos bicarbonatos se va a convertir en ácido carbónico, de aquí lo vemos. Bien, eso es lo que queremos hacer entonces, hasta que en este punto ya no tengamos la presencia de los bicarbonatos. Bien, ahí lo tenemos entonces en este esquema más explícito. Bajamos
hasta 8,3 en el PF, y luego en el MF, vean ustedes, contabilizamos el PF hasta llegar a 4,3. Ese vendría a ser entonces una de las propiedades químicas más importantes, PF y MF. Luego tenemos la determinación del PM. Es prácticamente lo mismo que el PF, pero ahora nosotros vamos a realizar la titulación y neutralización, en este caso, a nuestro lodo. Entonces, vamos a hacerlo lo mismo. Agregamos un cc de nuestro lodo en una cápsula. Vamos a agregarle la fenolftaleína. Va a darle una coloración rosada. Y lo que va a suceder es que vamos a ir agregando ácido sulfúrico para ir bajando el pH hasta 8,3. Es sinónimo de la cantidad de iones que contribuyen a la alcalinidad total del lodo. O sea, en este caso, vamos a ver cuál es la alcalinidad total que hay en el lodo. Y vean ustedes, ahí está el PM, ml de ácido sulfúrico usado sobre los ml de lodo. En el anterior caso, el PF era ml de ácido sulfúrico usado sobre ml de filtrado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, esto es para conocer la alcalinidad total o todos los iones presentes en nuestro lodo. Ahora, vamos a la determinación del ion cloruro. ¿Qué significa esto? Ingeniero, Sí, disculpe, ¿cuál sería la diferencia básica entre el filtrado y el lodo? ya. El lodo es una mezcla. Primeramente, agregamos agua, colocamos bentonita, colocamos soda cáustica, distintos productos químicos para que tenga propiedades y cumpla funciones. Bien, el lodo vendría a ser esa mezcla entonces de agua, bentonita, aritina y todo lo demás. Ese fluido, para sacarle su filtrado, ¿bien? Que es lo que ingresa a las paredes de la formación, nosotros entonces lo colocamos en el filtro prensa, y en el filtro prensa le aplicamos presión, y en la parte, en la base del filtro prensa se tiene ahí una malla y se tiene un papel filtro, el cual simula las condiciones de la pared del pozo, y lo que hace es prácticamente filtrar la parte líquida. Entonces, el filtrado vendría a ser el agua, pero con toda la composición química que tiene nuestro lodo. O sea que si le agregué soda cáustica, entonces vamos a tener los iones hidróxido de sodio en esa agua. Si le agregué otro producto químico, sal, cloruros, va a tener cloruros en ese filtrado. O sea, esa es la diferencia. El filtrado es esa parte líquida con todos los componentes químicos que engloba a nuestro lodo. En cambio, el lodo vendría a ser la mezcla de tanto el agua y todos los productos. ¿Bien? Perfecto, gracias. Todo eso. Perfecto. Ahora, bien, hablando del filtrado, vamos a hacer otra determinación para conocer ahora la cantidad del ion cloro o los iones cloruro. Entonces, ¿por qué es la importancia? Nuevamente, para que entiendan la importancia o por qué realizo esta determinación del ion cloro. Entonces, nosotros conocemos, y ya les hablé en la unidad 0, que las formaciones está compuesta por la deposición de los distintos granos, las distintas litologías, en este caso, podemos tener lutitas, podemos tener arenas, dependiendo del tamaño de esos granos y cómo se depositaron. Entonces, también en el interior de los espacios porosos se tiene agua, que es agua de formación. Bien, que al comienzo eran acuíferos cuando se estaban depositando, pero el agua, al entrar en contacto con esa formación, absorbió todos los componentes químicos de esas rocas. Y por tal motivo es el agua de formación y comúnmente es salada, mayor a 8,33, cercano a un gradiente normal, les mencioné que es a 8,92, casi 9 ppg, por todos los iones que se tiene presente. Ahora,
cuando estamos perforando un determinado tramo, en cierta ocasión el agua de formación puede ingresar al agujero abierto. ¿Eso cuándo se va a dar? Lo mencionamos cuando la presión hidrostática de nuestro lodo sea menor que esa presión de formación. Otro caso, cuando estamos realizando un viaje, una succión, entonces vamos a generar que el fluido de formación ingrese de igual manera al pozo. Entonces, al realizar ese efecto de suaveo y al ingresar esa cantidad de agua, vamos a tener esa invasión y vamos a tener una contaminación de nuestro fluido de perforación por el simple hecho que ingresó otra agua con otras cantidades de iones o otro tipo de iones, mejor dicho, a nuestro lodo. Por ejemplo, yo preparo mi lodo con cloruros, una cierta concentración de cloruro, calcio, bentonita, polímeros, ¿bien? Está diseñado mi lodo con esas propiedades y con esos productos químicos. Entonces, la formación me va a aportar otros productos químicos y yo tengo que evitar eso, porque ese aporte me va a generar una floculación. Y como les mencioné, una floculación vendría a ser un aumento de viscosidad descontrolada que podría mantener inestable al pozo y generar distintos problemas operacionales. Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que determinar el ion cloro. ¿Qué significa eso? Cuando comienza la perforación, yo tengo el dato del PF, MF, cloruro, densidad, filtrado, MBT, retorta, bien, todas esas propiedades químicas que ya vimos, incluso las propiedades químicas, ya las tengo yo. Entonces, cuando perforo un tramo, esas propiedades tendrían que ser prácticamente las mismas en el cajón de salida. ¿Qué pasaría si la cantidad del ion cloro aumenta? Entonces, en ese caso, voy a decir que la presión hidrostática de mi lodo no es lo suficiente para contrarrestar a esa presión de formación, o tengo que tener más cuidado al sacar la herramienta, al darle una velocidad de sacada de tubería porque me está incorporando agua de formación. Por tal motivo, entonces, vendría a ser esta determinación. Ahora, con esta determinación se puede conocer la cantidad de sal que se incorpora al lodo. Ocurre una reacción química con mi lodo, una floculación podría llegar a ocurrir. Se la realiza con el filtrado de la siguiente manera. Ahora, al filtrado, lo que vamos a hacer es sacarlo en una cápsula. Vamos a tomar 1 o más ml, o sea, 1 o 2 ml podemos tomar de ese filtrado. Vamos a realizar la prueba del PF, como se vio anteriormente. Bien, vamos a agregarle la fenolftaleína, vamos a agregarle ácido sulfúrico y vamos a realizar esa prueba del PF. Luego se va a agregar de 3 a 4 gotas de cromato de potasio, que es el indicador. Bien, el indicador es aquel que nos da una coloración. Acuérdense, del PF el indicador era la fenolftaleína, del MF era el naranja de metilo. Ahora, del ion cloruro, entonces, el indicador vendría a ser el cromato de potasio. Bien, este cromato de potasio me va a dar una coloración amarilla. Muy bien, este no es, pero más o menos tiene esta presentación, el cromato de potasio de color amarillo. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a agregar este cromato de potasio, va a darme esa coloración amarilla y lo voy a titular ahora con nitrato de plata de concentración requerida. Bien, la concentración del nitrato de plata puede ser 0,028 normal o 0,28 normal. Bien, 0,028 o 0,28. Es muy importante conocer esa concentración porque cada una de ellas tiene un factor F en la ecuación. Bien, aquí, por ejemplo, el factor F. Entonces, al agregarle el nitrato de plata, va a cambiar hacia un color rojo ladrillo, y una vez que se dé ese cambio de amarillo a rojo ladrillo, decimos fin de la titulación y contabilizamos
cuántos ml de nitrato de plata se ocupó para ello. Entonces, la ecuación para conocer los iones cloruros en miligramo litro vendría a ser ml de nitrato de plata usado, ¿bien?, por un factor F, y ese factor va a depender qué nitrato de plata utilizaste. Si utilizaste el de 0,028 normal, que esto es simplemente una concentración, una dilución de cuánto nitrato de soluto se agregó en el solvente. Bien, si utilizaste 0,028, este factor F va a ser 1000. Pero si utilizaste el de 0,28, este factor va a ser 10.000. Todo eso dividido entre los ml de filtrado que utilizaste. Si utilizaste 1, un cc, entonces un cc acá. Si utilizaste 2, entonces 2 cc. De esa manera conocemos este valor muy importante que es los iones cloruro. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Esa es la importancia entonces de la determinación del cloruro. Si ingresa agua de formación, entonces yo puedo de esta manera requerir esta prueba para luego contabilizar. Y vamos a la siguiente, vendría a ser la determinación del ion calcio. Bien, ya vimos entonces que el cloruro me puede flocular mi lodo. Pero ahora también si ingresa una cierta concentración de cal a mi lodo, también se va a flocular. Incluso lo vamos a ver en la siguiente unidad, qué es lo que sucede cuando el calcio ingresa al espacio basal de nuestra arcilla, de nuestra bentonita. Bien, entonces vamos a ver cuál es su efecto al ingresar al espacio basal, cómo se va a flocular y qué es lo que tengo que hacer si ocurre eso. Entonces, la determinación del ion calcio. Con esta determinación se conoce la cantidad de ion calcio que hay en el lodo. El ion calcio puede afectar negativamente en las propiedades de algunos lodos, tanto un lodo bentonítico como un lodo polimérico. Me va a generar problemas la incorporación del ion calcio. Se lo determina de la siguiente manera. Se toma 1 o más ml del filtrado, de igual manera, PF, MF, cloruro, calcio, los 4 se lo realiza el filtrado. Se le agrega una solución buffer amortiguadora de pH. Esta solución buffer simplemente evita cambios bruscos del pH en nuestro lodo. Bien, o sea que es prácticamente una solución que tiene ácidos y tiene base, lo cual nos va a ayudar entonces que el pH no cambie significativamente. Si yo agrego algún ácido, si agrego alguna base, entonces no va a cambiar de esa manera. Por tal motivo se le agrega una solución buffer amortiguadora, por eso tiene el nombre de pH. Se le va a agregar 3 o 4 gotas de calmagite y aquí vendría a ser nuestro producto o nuestro indicador. El calmagite me va a dar una coloración de rojo vino. ¿Bien? Ese color me va a dar a nuestro filtrado. Ahora vamos a titularlo, vamos a cambiar de este rojo vino a un color verde azulado. ¿Bien? Una vez que cambie de rojo a un verde azulado, con este titulador que es un bercenato, entonces damos fin a la titulación y cuantificamos cuántos ml de bercenato se ocupó. Y esta vendría a ser la ecuación para calcular los iones calcio. Bien, entonces aquí no coloqué imágenes porque es prácticamente lo mismo que el PF y el MF, simplemente que está cambiando el indicador y el titulador. Entonces, en el ion calcio, el indicador, mejor dicho, es el calmagite, que tiene un color rojo vino. Al agregarle al filtrado me va a dar esa coloración. Para que cambie de rojo vino a un color verde azulado, ocupo el titulador que vendría a ser el bercenato 400, y una vez que cambie ello, contabilizo cuánto
ml de bersenato ocupaste, perfecto, por 400 dividido entre los ml de filtrado. Ahí tenemos entonces la concentración en partes por millón de nuestro ion calcio. Esto es muy, pero muy importante en los lodos, más que todo bentoníticos, vamos a verlo, que al agregar una cierta concentración del calcio a nuestro fluido de perforación, va a empezar a flocularse. Incluso en el laboratorio lo veíamos en los semestres anteriores, cuando se podía dar, una simple concentración de 1 gramo a 350 cc de lodo, en el instante se floculaba, aumentaba una viscosidad elevada en nuestro fluido. Bien, y eso entonces es la importancia de conocer cuál es su concentración y cómo se da en una floculación. ¿Alguna consulta de esa parte, por favor? Ingeniero, disculpe, ¿qué es buffer amortiguadora? ¿Y qué es calmagite? Muy bien, aquí la solución buffer, como les estaba mencionando, acuérdense lo que vimos en el, vamos a volver aquí, en la animación que teníamos. ¿Qué pasaría aquí si coloco, por ejemplo, este producto? Vamos a decir que tiene un pH 10. Entonces, si yo le agrego un fluido que es el agua, que tiene un pH de 7, por ejemplo. Entonces, si este tiene 10, aquí lo tenemos, pH 10, y le voy a agregar el agua, significa entonces que este fluido de acá tiene más cantidad de iones básicos o hidroxilos. Por tal motivo, el pH es mayor a 7. En cambio, el agua tiene la misma concentración de iones hidroxilos y oxidrilos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vean, al agregar el agua, el pH está bajando. Bien, a medida que voy agregando más y más agua, el pH va bajando. Pero baja el pH. Ok, entonces no viene a ser, perdón, no viene a ser un componente en específico, sino viene a ser un componente que utilizamos para volver o más ácido o más básico un fluido. La solución buffer, ¿bien?, evita esto de acá. Vean ustedes, como les estaba mencionando. Al agregar más y más agua, el pH está cambiando. ¿Sí? Vamos a bajarlo. Voy agregando más y más agua, el pH va a bajar. Y eso es lo que va a ocurrir usualmente. Si agregas un líquido que tiene su pH más bajo que otro, entonces va a bajar. Yo agrego solución amortiguadora. En su composición tiene una base y tiene un ácido. ¿Qué significa eso? Que si agrego el agua, el pH de ese lodo no va a cambiar. O va a cambiar, pero no va a ser tan significativo como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Eso es lo que hacemos incluso cuando estamos perforando nosotros un determinado tramo, donde vemos que posiblemente puede incorporarse agua de formación. Entonces va a cambiar el pH de nuestro lodo. Entonces, por tal motivo, a tu lodo no colocarle una solución buffer. Esa solución buffer va a evitar que ese pH de tu lodo cambie. ¿Sí? Y es por eso que tiene ese nombre. Solución buffer, que es un amortiguador de pH. ¿Qué significa? Que si está agregando agua con pH neutro, entonces no va a bajarlo el pH como lo estamos viendo acá, sino que se va a mantener con el pH que tenía. Bien, a eso hace referencia una solución buffer. Bien, no sé si me debo Sí, entender, por favor. perfecto. Entonces es la solución, una solución que utilizamos para mantener el pH de nuestro fluido y que no se vuelva más ácido o más básico eh, según lo que le agreguemos. Exacto. Aquí lo tenemos si quieren un poco más de información. Ciertas soluciones se denominan soluciones tapón porque resisten grandes cambios de pH. No sé si está viendo el Word. Sí, ¿Se sí, ve? lo vemos. Una consulta, ¿ese Word lo tiene igual en el avance de la unidad 1? No, este de acá es un poco complicado que se lo pase porque es de una empresa. Así Ah, que ya. Ok, aquí, pero voy a tratar de darles lo que más nos interesa a nosotros. Bien. ya, gracias. Muy bien, aquí dice solución tamponadas o buffer. Ciertas soluciones se denominan soluciones tampón porque resisten grandes cambios de pH cuando se les agrega un base o un ácido.
Muchos líquidos de campos petroleros y productos químicos para el tratamiento de lodo son soluciones amortiguadas. La solución tampón generalmente consiste, vean, tengo un ácido débil y una sal que contiene el mismo anión, o una base débil y una sal que contiene el mismo catión. Este podría ser un caso para poder amortiguar ese cambio de pH. Ahora, la acción amortiguadora de una solución que consiste en un ácido débil, ahora lo contrario, más una sal de ácido, resulta, la base añadida reacciona con el ácido débil para formar más ion común. ¿Qué significa? Aquí nos está dando un ejemplo. ¿Qué pasaría si se va a agregar un ácido débil a nuestro lodo, por ejemplo? Entonces va a reaccionar con la base y de esa manera entonces el pH no va a cambiar bruscamente. Bien, o sea, va a incrementarse o va a disminuir dependiendo de cuál es el aditivo o si es un ácido o una base que se está agregando, pero no va a ser significativo ese cambio de pH. Por eso ocupamos estas soluciones amortiguadoras. Bien, aquí por ejemplo, carbonato más un bicarbonato buffers que se va agregando a nuestro lodo y eso nos va a ayudar para esos cambios de pH que puede llegar a ocurrir. Muy bien, ahora, esa vendría a ser una de las preguntas que me hacía. La otra, ¿cuál era la otra consulta? ¿De qué era el calmagite? Ya, el calmagite es, como lo vimos acá, es un indicador. Estos son los indicadores y tituladores que podemos llegar a tener. Aquí puede estar un ácido sulfúrico, un nitrato de plata, un bersenato. Y como acá vamos a tener los indicadores que vendría a ser la fenolftaleína, vendría a ser el cromato de potasio y también vamos a tener el calmagite. Son indicadores los cuales nos dan una coloración que al entrar en contacto o al reaccionar, en este caso con el bersenato, va a cambiar su coloración. Y eso es lo que sucede. Como todos los indicadores que vimos hace instantes, la fenolftalina con el ácido sulfúrico cambia de coloración en un determinado pH. El naranja de metilo con el ácido sulfúrico cambia de coloración en un pH de 4,3. Lo mismo ocurre con el calmagite. Es un indicador, me va a dar un color rojo, un color vino, tinto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que al agregarle el bersenato va a cambiar de ese color rojo vino a un color verde azulado. Bien, es prácticamente para ello que fueron creados, para conocer esas determinaciones del calcio y conocer del cloruro y los anteriores casos del PF y el MF. Y entonces son aditivos para darnos coloraciones y poder identificar cuál es el fin de una determinada titulación. Muy bien, vamos a seguir. Cualquier consulta, por favor, adelante, no hay ningún problema. Vamos a ir ahora a la prueba del MBT y creo que ahí acabamos con las propiedades químicas. Bien, la prueba del MBT, esta prueba determina, esto es muy importante, por favor. La prueba del MBT es una prueba que nos va a ayudar a determinar la cantidad en libras por barril de arcilla total que tiene el lodo. Se lo determina de la siguiente manera. Quiero aclarar, por favor, que cuando estamos realizando balances de masa, estamos agregando productos químicos, cuando hablamos fluidos de perforación, todo lo tomamos de referencia en base a un barril. Bien, un barril. Por eso aquí dice libras por barril. Cuando lleven cementación, van a ver que esto no es así, no lo toman en cuenta en base a un barril, lo toman en base a porcentaje. Bien, y ese porcentaje lo toman como referencia al cemento. Bien, entonces, si yo les digo, voy a agregar 1 libra por barril, significa, si hacemos un pequeño esquema acá, entonces vamos a decir que en esta parte yo tengo este barril. Bien, aquí vendría a ser un barril. Y vamos a decir que tengo, por ejemplo, 22 libras. Entonces, solamente esta parte estamos haciendo referencia que es 22.
Entonces, si yo puedo llenar este barril completamente con este producto o con un determinado producto, vendría a ser una concentración al 100% de ese producto. Muy bien, pero tómenlo en cuenta. Cada vez que, incluso cuando veamos la unidad número 4, cuando yo agregue, por ejemplo, la bentonita, la baritina, carbonato de calcio, reductor de filtrado, un CMC, bien asfalto, vamos a agregarlo una concentración de masa, libras, por cada barril de lodo que se prepare. ¿Bien? Esa vendría a ser la diferencia. Entonces, en esta parte me dice, esta prueba determina las libras por barril de arcilla total que tiene el lodo. ¿Qué significa eso? Yo tengo que conocer en este barril de lodo, ¿bien? Aquí lo tengo, en este barril de lodo, cuánto de arcilla se tiene. Voy a tener una cierta concentración de arcilla que yo agregué, que es la bentonita para dar viscosidad a mi lodo. Bien, por ejemplo, 22 libras, como lo coloqué ahí, 22 libras por cada barril de lodo. 22 libras de bentonita. Pero también se va a incorporar arcilla de la formación. ¿Sí? A medida que vamos perforando, las formaciones tienen arcillas. Entonces, esa concentración va a ir aumentando. Y es por eso es esta prueba. La prueba del MBT me va a dar a conocer cuáles las libras por barril de arcilla que tiene mi lodo. Bien, ahora se lo va a determinar de la siguiente manera. En un recipiente, el Ermeyer de 400 ml, vamos a agregar 10 ml de agua. Esta agua vendría a ser agua destilada. Significa que no tiene iones presentes. Agregar 1 o más ml de lodo a esta cantidad de agua. Luego vamos a agregar 15 ml de agua oxigenada al 3% en volumen. Agregar ácido sulfúrico 5 normal en esta parte. Esta concentración, por favor, tómenlo en cuenta. Si voy a agregar ácido sulfúrico es 5 normal en esta prueba. Me estaba olvidando, en la prueba del PF y la prueba del MF, el ácido sulfúrico que se agrega no tiene esta concentración de 5 normal, tiene una concentración de 0,02 normal. Bueno, ahí lo decía incluso. Bien, entonces aquí vamos a ocupar 5 normal para agregarle a esta muestra que estamos colocando en el Erlenmeyer, 10 ml de agua destilada, 1 ml de lodo, 15 ml de agua oxigenada en esta concentración, en este porcentaje. Luego vamos a agregar ácido sulfúrico con esta concentración, 0,5 ml. Y todo eso en el Erlenmeyer lo vamos a empezar a hacer hervir. Vamos a hervir la mezcla durante 10 minutos. Luego lo vamos a diluir con 50 ml de agua destilada. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ya tengo ahí vamos a decir en este caso, nuestra mezcla de todo eso, tanto de lodo, agua oxigenada, ácido sulfúrico, agua destilada, toda esa mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle nuestro producto, que es el azul de metileno. Esta prueba de MBT significa Methylene Blue Test en inglés, o prueba del azul de metileno. Entonces, por eso ocupamos este producto, azul de metileno. Este producto es como un indicador, como ya lo vimos anteriormente. Vamos a ir agregando gota a gota y nos va a dar esa coloración azulada. Se le va a agregar 0,5 ml, o sea que voy agregando azul de metileno a la muestra. Ahora, al contenido lo voy a agitar durante 30 segundos y mientras los sólidos estén en suspensión lo voy a remover con una varilla. Con una varilla, entonces, a esa mezcla que ya tiene azul de metileno lo saco. Con esa varilla lo coloco en un papel filtro, como lo dice acá. Y vamos a ver la gota que cae en el papel filtro si se forma una aureola azulada. Y este vendría a ser un ejemplo claro para que me comprendan en esta parte. Bien, vamos a hacer esta prueba primeramente. Saco, o mejor dicho, coloco 1 centímetro cúbico de azul de metileno a toda esa mezcla.
a esa mezcla de agua destilada, 1 ml de lodo, agua oxigenada, bien, y el ácido sulfúrico 5 normal 0,5. Dijimos que todo eso lo mezclamos, lo hacemos hervir durante 10 minutos, lo sacamos, le colocamos 1 cm³ de azul de metileno, luego con una varilla toco la mezcla y lo saco de esa varilla y lo coloco en un papel filtro, como lo estamos viendo en esta imagen. Es un papel filtro utilizado para realizar el filtro prensa HPHT. Bien, aquí lo podemos observar. Bien, es así redondo. Entonces, vamos a observar y esperar un tiempo para que se forme una aureola. Bien, si no se forma, significa que aún no llegamos al punto. Por tal motivo, se espera 30 segundos. Entonces, vean ustedes que vamos a esperar más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos, y ver si se forma una aureola azul. Si no se forma, significa entonces seguir agregando azul de metileno a tu mezcla. Entonces agregamos ahora 2 cm³, o sea, le agregamos 1 cm³ más. Bien, vean ustedes que no se forma. Agregamos otro cm³, otro cm³. No, nada, no se forma. Vean, 5 cm³ en el papel filtro, sacando con mi varilla, lo coloqué y tampoco se forma. Cuando llego a 6 cm³, ahí podemos apreciar que ya se está formando una aureola azul alrededor de los sólidos suspendidos. Y entonces, en ese punto, agrego ahora 7. Vean ustedes, estaba en 6, ahora agrego 7 y casi se forma lo mismo que el anterior. Entonces vendría a ser este el punto final y de esa manera vamos a determinar esta cantidad de ácido sulfúrico utilizado. Bien, o sea, cuánto de azul de metileno ocupé para que se llegue a formar esta aureola azul. Bien, y de esa manera realizamos esta prueba del MBT. ¿Para qué la realizamos? Para poder determinar cuál es la concentración en libras por barril de arcilla presente en mi lodo. Entonces, cuando estamos perforando, esas arcillas se van a ir incorporando, mientras el MBT sea más elevado. Entonces, voy a tener más arcillas, más coloides, más partículas con un diámetro menor a 2 micrones, y eso es un problema para nosotros. Esas partículas menor a 2 micrones pueden llegar a friccionarse, a aumentar la temperatura. Esa temperatura va a cambiar el pH de mi lodo y el cambio de pH de mi lodo me va a generar problemas en las propiedades y luego los problemas operacionales en nuestra perforación. Bien, por eso entonces la importancia de determinar la prueba del azul de metileno. Bien, hay un video en la plataforma virtual donde determina la prueba del azul de metileno en un laboratorio. Lo pueden ver sin ningún problema. Muy bien, para acabar entonces el día de hoy, vamos a ver los factores que intervienen en el costo de barril de lodo y vamos a ver factores que intervienen, bueno, tanto superficiales, subsuperficiales como factores de equipo. Vean ustedes qué es lo que sucede con el costo de barril de lodo. Yo tengo factores en superficie y ya conocemos todos esos factores en superficie. Por ejemplo, la ubicación del pozo. Ubicación geográfica del pozo incide sobre la programación del lodo. Factor accesibilidad. El pozo es un factor muy importante a analizar. ¿Qué significa eso? No es lo mismo tener un pozo que está aquí por Bulo Bulo o está un pozo cerca aquí por Yapacane, que un pozo que está por Tarija o Chuquisaca. Entonces, el transporte que nos va a llevar a acarrear o llevar, mejor dicho, todos los productos químicos a locación, obviamente que va a ser mucho mayor, el costo estamos hablando. Entonces, mientras más lejos, el costo va a repercutir en el costo por barril de lodo. Como les mencioné, en fluidos de perforación tomamos en cuenta un barril. Entonces, yo tengo que saber preparar un barril de un lodo, ¿cuánto me cuesta?
puede costarnos $30 un barril, hasta un lodo puede llegar a costar 150, $200 preparar un solo barril. Obviamente que en pozo vamos a preparar 3,000, 4,000, 5,000 barriles, dependiendo de la profundidad y las condiciones que tengamos en ese tramo. ¿Muy bien? Entonces, ese vendría a ser un caso. Otro, la disposición y calidad del agua. Bien, vamos a ver entonces cómo estamos obteniendo el agua, si es un pozo cercano, si es un río, si es un lago que se tiene cerca. Bien, si tenemos que perforar pozos de agua, entonces también nos va a generar un costo y realizarle un tratamiento incluso al agua si es que sus propiedades o sus características químicas no son compatibles para preparar un lodo. Luego, regulaciones legales para el uso de algunos productos. Ahí lo dice todo. Si un producto puede ser cancerígeno, si un producto puede dañar al medio ambiente, entonces tengo que tomar en cuenta qué producto colocar en mi lodo. Luego, servicios de ingeniería. Aquí estamos nosotros, el ingeniero químico, el ingeniero supervisor en fluidos de perforación. Bien, entonces son aquellos que van a diseñar, son aquellos que van a decir agregar tantas bolsas de bentonita, tantas bolsas de baritina. Entonces son aquellos que van a supervisar y medir las propiedades de los lodos para que cumplan esas funciones en pozo. Eso también va a repercutir en el costo por barril de lodo. Luego tenemos los factores subsuperficiales, son aquellos que están abajo de boca de pozo. Aspectos geológicos como ser formaciones y litologías. Tengo que saber si es una arena, si es una lutita, si es una formación que tiene bastantes carbonatos, bien, si es una formación que aporta yeso. Tengo que analizar todo eso porque me va a repercutir en el costo. Luego, dificultad de las formaciones perforadas. Si tengo una formación que tiene una falla, por ejemplo, si es una formación fracturada, si es una formación que fácilmente se llega a derrumbar al pozo, entonces todo eso repercute. Presiones y temperaturas, esto es muy, pero muy importante. Hay productos químicos que soportan bajas temperaturas como altas temperaturas, entonces yo tengo que conocer a qué temperatura me voy a encontrar para poder solicitar o poder colocar en mi diseño un determinado aditivo. Luego, geometría total del agujero. Esto repercute en el volumen de lodo que vamos a preparar. Bien, entonces, si el pozo es más somero, obviamente que el volumen va a ser mucho más pequeño que un pozo profundo. Luego, factor de equipo, la capacidad del equipo que va a perforar, cuáles son las bombas del equipo. Cuando habla del factor de equipo, significa que la empresa de fluidos de perforación, al llegar al taladro, al llegar a locación donde está la empresa operadora, donde ya fletó un taladro, esa empresa de fluidos de perforación lo que va a hacer antes de preparar su lodo es verificar si las piletas cumplen con las condiciones que ellos exigen. O sea, tienen que ver cuántas piletas tienen, cuántas piletas preparadoras, piletas para succión, piletas pildoreras, las que son de equipo control sólido, las que tiene que haber agua, si se puede pasar de una pileta a otra de lodo, y así, de esa manera, entonces repercute también factores de equipo, así como las bombas del equipo, las bombas de lodo, la eficiencia del equipo control de sólido, equipo de mezclado. Obviamente que para mezclar el fluido hay bombas electrosumergibles, o pistolas electrosumergibles. Todo ello entonces repercute en estos costos del equipo. Muy bien, vamos a quedar acá el día sábado. Vamos a acabar esta unidad. Solo faltan 4 diapositivas, pero quisiera enfocarme. Es prácticamente una recopilación de todo lo que vimos hasta ahora, tanto de la unidad 0 como de esta unidad 1. Primeramente, habla aquí cómo es el diseño de perforación, lo que vimos en la unidad 0. Y luego aquí cómo entra la empresa de fluidos de perforación a una licitación, por ejemplo, para luego ir a pozo y ir preparando su lodo. Aquí quisiera explicarles un poco a fondo para que me logren comprender y capten mucho mejor esta parte.
Eso sería todo por ahora. No sé si alguien tiene, por favor, alguna consulta, alguna pregunta. Adelante. Ingeniero, una pregunta. Los grupos, todos tienen que ser del P1, así si uno quiere armar su grupo, o puede ser P1 y P2. Muy bien, esa primera pregunta, todos tienen que ser del grupo al cual están inscritos. Si alguien está inscrito en el P1, entonces solamente va a poder formar grupo, aquí lo podemos ver, con el grupo P1. Si está inscrito en el grupo P2, solamente con los grupos P2. Bien, entonces a ustedes les tocaría formar grupos acá y solamente aquí en esta aula virtual tendrían que estar los que están inscritos en el P1. Bien, eso voy a verificar este fin de semana, por favor. Entonces, lo único que tienen que hacer es, si ya se conocen entre ustedes, no sé, dependiendo, eso es de cada uno ya. Dicen, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el grupo A, por ejemplo, entonces, entre ustedes y sus amigos dicen apuntarse al grupo. Le dan clic y fácilmente aquí va a aparecer el nombre de cada uno de los integrantes en el grupo A. Luego, en el grupo B, si hay otro grupo ahí que quieren formarse, entonces le dan, nosotros vamos a hacer el grupo B, perfecto, le dan ahí y se apunta. Va a haber 5 grupos, cada grupo tiene 5 integrantes, ¿bien? Y entonces de esa manera, a cada grupo les voy a dar para que traduzcan y lean, eso es el objetivo, van a traducir y una vez que lo traduzcan todo, empiezan a leerlo. Entonces, esa va a ser el primer práctico. Traducirlo, unas determinadas hojas de ese libro. Bien, entonces luego que lo traduzcan, lo recopilan. Obviamente yo creo que se van a repartir cada uno de las 5 o 6 hojas para que pueda realizarlo. Lo recopilan y luego lo van a mandar. Al mandarlo al grupo, yo voy a crear una tarea, posiblemente el sábado. Quisiera que ya hasta el sábado estén todos los grupos formados. Entonces, les voy a dar aproximadamente una semana o una semana y media para que puedan realizar todo ello y puedan recopilarlo y enviarlo. Entonces lo van a enviar en esa tarea y luego lo voy a corregir. Luego después, a las 2-3 semanas, ustedes ya tienen que ir leyendo lo que investigaron, toda esa parte del grupo y vamos a realizar posiblemente, como les dije, una disertación o un pequeño taller de la parte que les tocó. Y entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Ya conocen todos la ponderación del grupo, o la ponderación, mejor dicho, de la materia. Entonces, si cualquiera de estos trabajos que les doy, algún práctico, asistencias, talleres, háganlo porque les va a ayudar bastante, como pasó el anterior semestre. Si lo hacen, cumplen con todas sus tareas, dan buenos talleres, incluso los exámenes parciales, no va a ser difícil la materia y van a poder pasar fácilmente. Entonces, aquí ya tienen ustedes la calificación, por favor. Entonces, en esta parte, cada uno de ustedes ya puede ver cómo es esta configuración, la asistencia, cuánto vale, los talleres, los prácticos, los parciales, ¿sí? Entonces, por eso ya tiene una ponderación. A medida que ya dieron un taller, ya tienen una nota. ¿Sí? A medida que lo van dando y manteniendo, por ejemplo, si sacaron 100 en el primer taller, entonces 100 van a tener 16 puntos aproximadamente y de esa manera ya van a tener un puntaje. Muy bien. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Cuál es la contraseña de hoy, ingeniero? Muy bien, los que pueden ingresar a la plataforma virtual van a esta parte que dice miércoles 21:30 a 22:30, por favor. Este de aquí no. Mejor lo voy a modificar. Bueno, ya pasó también el periodo, ¿no? Ya no hay problema. Entonces, aquí vienen y le dan su asistencia, por favor, en este periodo.
La contraseña, me estaba olvidando. Creo que es la misma, Lodos P1. Lodos P1A. Esa vendría a ser la contraseña para el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Creo que alguien tenía consultas ahí. Adelante, por favor. Ingeniero, ¿cómo podemos ver las notas que nos sacamos en el taller? Muy bien. Los talleres ya pueden ver su nota desde hace una semana, creo que ya está disponible. Van a esta parte donde está fundamentos de perforación. Luego van al taller 1, fundamentos básicos. Y en esta parte de abajo les va a salir su nota y les va a dar realizar revisión del taller y pueden ver dónde se equivocaron. Bien, y de esa manera ya tienen sus notas. Gracias. De igual manera pueden venir a esta parte donde dice calificaciones. Al darle clic van a ir a esta parte que dice fluidos de perforación P1. A ustedes solamente se les va a habilitar ello. Y al darle clic les va a aparecer todo esto de aquí. Bueno, esto es como docente me aparece y aquí ya está sumando las notas. Bien. Este es del anterior semestre. A ver, vamos acá. Entonces, aquí vienen calificaciones. Hay distintas maneras de poder entrar a las calificaciones. Y aquí vendrían a estar ustedes. Estas son las notas hasta el momento. Sus talleres aquí se puede ver de cada uno. Por ejemplo, aquí taller 1. Estas son las notas del taller 1. Y aquí están las asistencias. Si alguien asistió a todas, muy bien, ahí tiene sus 100 puntos. Tendría sus 3 o 5 puntos, si no me equivoco, y ya van acumulando todo eso. Muy bien, no sé si alguien tiene otra consulta, duda, por favor, adelante. No, la única es que no me permite registrar mi asistencia. Conmigo el ingeniero. También, ingeniero. Está habilitado. No está habilitado. No se puede. Muy bien, a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, ya sé, es la hora. Muy bien, en este momento lo voy a habilitar, por favor. Creo que coloqué antes. Sí, hasta las 22:30. Vamos a colocarlo hasta las 23:30.